Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar explorando un tema muy interesante desde el punto de vista del análisis de tu psiquis. ¿Por qué me arrebaté mi juventud? Esta situación se da cuando eres tú mismo, sin que haya otras personas que tuvieran mayor injerencia en tu vida, quien de algún modo terminó por evitar experimentar todo lo que viene con la época de juventud, a pesar de que era una etapa que deseabas vivir. Por juventud me refiero al momento de tu existencia en el que comienzas a experimentar con tu propia libertad. Pasas de un estado de infancia, en el cual todo es casi mítico, todo se transforma en una especie de peligro, lidias con brujas, con demonios que se encuentran en tu propia realidad, y por ello te aferras a tus padres, tanto para ser protegido como para que te digan qué hacer. Pero cuando llegas a la juventud debes comenzar a tomar tus propias decisiones, debes arriesgarte a salir, a tener más amigos, a sufrir decepciones, a ir a fiestas y a experimentar incluso en el amor. Como he mencionado en otras ocasiones, saltar de la infancia a la vejez es algo que genera una serie de complejos del inconsciente con los que tienes que lidiar, como por ejemplo tu temor a todo lo que te rodea o tu deseo de controlar a todo el mundo, principalmente porque nunca logras transformarte en un adulto. Entonces hay personas que sufren de este bloqueo de su psiquis porque otros, durante su época de juventud, se encargaron de evitar que vivieran con normalidad esa época de sus vidas. Pero existen otros casos en los cuales eres tú mismo, sin que nadie te coercionara, quien se perdió esa época de tu vida. Te limitaste a quedarte encerrado, a ir a tu casa, al colegio y luego entraste a la universidad, donde estudiaste o simplemente te dedicaste a trabajar. Y por eso, si te fijas, nunca pudiste disfrutar de tu propia juventud. Las personas que no disfrutaron de su propia juventud se obligan a sí mismas a mantenerse siempre en un estado de pureza, de obediencia ciega hacia los padres. Temen entrar en relaciones de amistad con otros que no sean como ellos. Si te fijas, se relacionan con otros niños y viven en un estado perpetuo de infancia. Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué decidiste quedarte para siempre en ese momento de tu vida? Porque la consecuencia que surge de ello, como te he dicho en otras ocasiones, es que en un punto vas a saltar de la niñez a la vejez sin darte cuenta. Nunca vas a lograr ser un adulto equilibrado porque vas a pasar por estados en los cuales ves todo como lo haría un niño, a otro en el que ves todo como lo haría un anciano. Eres un niño que responde a sus impulsos y de pronto, sin saber cómo, eres un anciano que se dedica a reprimir cada deseo que tienes. Y eso es justamente lo que más sufrimiento produce en las personas que se enfrentan a una situación como esta. Como te decía, la autorrepresión de la época de juventud se da en personas que, sin que ninguno de sus padres les dijera nada en su tiempo, se niegan a crecer, a tomar riesgos, los riesgos que vienen con la adolescencia, y a vivir de forma más independiente. Es un caso mucho más común de lo que pudiera parecer y es lo que en el presente en muchos adultos, uno de los cuales podría ser tú, causa estados de ansiedad, angustia, frustración y en último término depresión. De hecho, hace mucho tiempo atrás me tocó trabajar el caso de una persona que era muy organizada, totalmente ordenado en su trabajo, podríamos decir que era un trabajador, hijo y ciudadano ejemplar, y de pronto, sin mediar ninguna provocación, comenzó a gastar mucho dinero en juguetes. Se transformó en un comprador compulsivo y obviamente eso no le hacía bien a su bolsillo. Si bien siempre se compraba juguetes de colección, en un punto necesitaba estar comprando juguetes de su infancia, prácticamente todos los días de su vida. Entonces, aparentemente, el problema que tenía era que había desarrollado una compulsión por sus compras. Ese sería un diagnóstico bastante superficial, pero al hacer el proceso de análisis, luego de varias sesiones, llegamos a la conclusión de que él nunca había sido un joven. Justamente había pasado de su época infantil a un mundo de ancianidad. Dicho sea de paso que estaba experimentando su crisis de los 50 años. Entonces, cuando se dio cuenta de que ahora era un viejo en términos de edad, que ya no era un niño, eso le provocó una crisis que le llevó a sentirse muy asustado por el hecho de que muy en el fondo sentía que nunca había vivido su vida. Y por eso la compra de juguetes en realidad tenía que ver con un intento desesperado de recobrar su tiempo perdido. Como si al comprar juguetes él iba a lograr hacer que el tiempo retrocediera.
y con ello podría vivir de forma natural las etapas de la vida que le hubiera correspondido vivir. Por ejemplo, nunca tuvo novia. ¿Y por qué? Justamente porque cuando se enfrentaba a las niñas que le gustaban, se quedaba pasmado y se relacionaba con ellas como si fuera un niño y no como si fuera un joven o un hombre que estaba intentando relacionarse con mujeres adultas. Entonces, si te fijas, él se retrotraía, se reprimía y se quedaba en su infancia. Y era él mismo quien se negaba esa posibilidad de ser un joven, justamente para experimentar lo que implicaba el riesgo y el desarrollo que le iba a permitir llegar a convertirse en un adulto. Como puedes ver, él tuvo unos padres muy buenos que le dieron todo lo que quería, lo que siempre quiso, y como era una persona tan organizada y que no daba problemas, sus padres asumían que él no tenía ningún tipo de problema. Pero el tema es justamente ese, que en la juventud es cuando tú te rebelas frente a tus padres, no necesariamente porque no lo sabes, sino precisamente porque estás experimentando con tus límites. Y para el caso que aquí te estoy contando, todo ese ambiente había reforzado en esta persona la noción de que él estaba bien y que no necesitaba cambiar. Pero el problema es que al arrebatarse su propia juventud, se dio cuenta, como te decía al principio de este video, que en realidad no había vivido, como le hubiera gustado hacerlo, que era lo que provocaba en él esa crisis de la compra de juguetes para intentar convertirse en el joven que él se suponía que debía ser, para alcanzar ese estado de adultez. Por eso dimos pasos para que él reconociera en qué momento había desdeñado a la juventud, en qué punto había decidido quedarse como un niño, y allí se revelaron una serie de temores, de experiencias traumáticas que aparentemente no eran la gran cosa para los demás, pero sí lo eran para él, porque eran lo que habían causado ese miedo a crecer. Entonces tuvimos que hacer fluir esa energía, lo que eventualmente le permitió recuperar su equilibrio, gracias a que pudo volver a disfrutar de su juventud en un periodo de tiempo muy corto y sobre todo con criterio. Él logró evolucionar sin la necesidad de hacerse daño, que es lo que muchas personas que somatizan estos estados hacen cuando se dan cuenta de que no vivieron su juventud. Se dan a realizar acciones muy riesgosas, drogas, sexo riesgoso, porque quieren vivir lo que experimentaron en ese tiempo que perdieron, que perfectamente podría ser tu caso, lo que te lleva en tu presente a somatizar esos estados de desesperación de los que no sabes de dónde vienen. Una explicación para esto, como dije, podría darse justamente en el que seas el tipo de persona que por tus propias circunstancias te arrebataste tu juventud y ahora quieres vivirla. Por lo mismo, ya sabes que si quieres trabajar conmigo un tema como este o cualquier otro por medio de sesiones de análisis más personalizadas en mi consulta, no dudes en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estés bien, bye.